Buenos días, chicos. Vamos a empezar. En este video veremos la tabla periódica y clasificaremos a los elementos en grupos. Y mientras vemos estos términos, los marcaré de esta manera. Los grupos son las columnas verticales en la tabla periódica, así que por aquí puedo ver que todos estos elementos están en la misma columna vertical. Todos estos elementos están en el mismo grupo y llamamos a este el grupo 1. Puedo ver que todos estos elementos están también en la misma columna, ¿cierto? Por lo que todos estos elementos están en el mismo grupo y llamamos a este grupo 2. Puedo continuar etiquetando mis grupos. Este sería el grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y luego voy aquí arriba y puedo ver que tengo otra columna vertical. Tenemos el grupo 13, 14, 15, 16, 17 y finalmente 18. Esa es una manera de numerar tus grupos. Hay otra manera de numerar los grupos, y eso sería decir que el grupo 1 es el grupo 1A, el grupo 2 es el grupo 2A, y luego, en cierta manera, ignoramos los grupos del 3 al 12 para continuar con el sistema de numeración. 1A, 2A, eso haría a este grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y finalmente el grupo 8A. Y la segunda manera de numerar tus grupos es útil cuando piensas en electrones de valencia. Y entonces, movámonos al concepto de periodos. Un periodo es una fila horizontal en la tabla periódica. Y entonces, si veo el periodo 1 y me muevo a través de mi tabla periódica, el hidrógeno está en el primer periodo y también el helio. Nos movemos al segundo periodo. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y entonces puedo continuar numerando mis periodos. Este sería mi periodo 3, el 4, 5 y 6. Ahora nota que no tengo mi tabla periódica entera en este video. No tuve suficiente espacio y de todas maneras no voy a hablar de todos los elementos. Continuemos enfocándonos en los metales ahora. Hablemos de los metales alcalinos. Cuando hablemos de metales, intentaré escribir en rojo aquí. Los metales alcalinos se encuentran en el grupo 1 o 1A. Elementos como el litio, sodio, potasio. Estos son mis metales alcalinos. Los metales alcalinos son metales plateados, suaves, extremadamente reactivos. Y una cosa buena de organizar a los elementos en grupos
es que los elementos en el mismo grupo tienen propiedades químicas similares y entonces los metales alcalinos reaccionan en maneras similares. Por ejemplo, todos los metales alcalinos reaccionarán con agua y los metales alcalinos resultan ser tan reactivos que no los encontrarás en un estado puro en la naturaleza. No caminarás afuera y encontrarás una línea de sodio en el suelo. Se encuentran en la naturaleza en combinación con otros elementos. Hablemos del hidrógeno, porque el hidrógeno también está en el grupo 1. Pero el hidrógeno no es un metal alcalino. El hidrógeno es un no metal. Déjame continuar dibujando eso en verde aquí. Representaré a los no metales en verde. El hidrógeno es la excepción en el grupo 1. Ahora hablemos de los metales alcalinotérreos. ¿Encuentras a esos en el grupo 2 o el grupo 2A? Justo aquí. Elementos como el magnesio, calcio y estroncio son metales alcalinotérreos. Los metales alcalinotérreos son reactivos, no tan reactivos como los metales del grupo 1, pero tampoco los encuentras en un estado puro. Los encuentras en combinación con otros elementos, y entonces, nuevamente tus metales alcalinotérreos reaccionarán de una manera similar, tienen propiedades químicas similares, y entonces, nuevamente, esa es una buena manera de organizar la tabla periódica en grupos. Por ahora solo continuemos diciendo que de los grupos 3 al 12, todos son metales aquí y hablemos ahora de metales en general por un minuto. Los metales, las propiedades de los metales son sólidos a temperatura ambiente excepto el mercurio. Aquí está el mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente. Los metales son muy maleables, lo que significa que puedes darles diferentes formas. No son frágiles. Los metales son también dúctiles, lo que significa que puedes transformarlos en cable. Puedes darles formas de cable. Por ejemplo, el cobre. Aquí tenemos el cobre. Los alambres de cobre, por supuesto, conducen a la corriente en las casas. Los metales son buenos conductores de calor y de electricidad. Esas son las propiedades de los metales de las que la mayoría de los expertos hablarán. Contrastémoslos con no metales. Los no metales, si tienes un no metal sólido, esos sólidos tenderán a ser frágiles, no maleables como los metales. Los no metales son conductores pobres de calor y electricidad. Encuentras a los no metales en diferentes estados de la materia. Ahora hablemos de un no metal, y esos serían los halógenos. Encontremos a los halógenos en nuestra tabla periódica. Los encuentras en el grupo 7A o el grupo 17. Elementos como el flúor, cloro, bromo. Aquí están tus halógenos justo aquí. Los halógenos son no metales muy reactivos. Usualmente son muy coloridos, muy corrosivos y el nombre halógeno de hecho significa formador de sal. Y de hecho volveremos a eso en el siguiente video, cuando veamos algunas configuraciones electrónicas y hablemos de por qué estos elementos son tan reactivos.
Esos son los halógenos. Luego encontremos los gases nobles. Los gases nobles se encuentran en el grupo 8A o 18. Muchos de estos son muy famosos como el helio, neón, argón, criptón. Aquí están tus gases nobles. Son gases incoloros y por lo general son demasiado no reactivos. Y nuevamente, en el siguiente video hablaremos del porqué y de algunas configuraciones electrónicas. Hay otros no metales aquí, los cuales identificaré en un minuto. Primero quiero hablar del hecho de que casi siempre encuentras a los metales en la parte izquierda de la tabla periódica. Déjame regresar al color rojo y puedes ver que tengo todos estos metales aquí en el lado izquierdo. Y luego para mis no metales en verde los encontrarás acá en el lado derecho de tu tabla periódica. Y entonces la línea divisora entre ellos, déjame continuar dibujando ahí, es como una línea en zigzag. Déjame ver si la puedo dibujar aquí. La línea divisora irá algo así. Dibujaremos una línea zigzag hacia abajo en nuestra tabla periódica. Y algunos de los elementos que encuentras en la línea zigzag tienen propiedades entre los metales y no metales y los llamamos metaloides. Continuemos hablando de los metaloides ahora. Metaloide, por supuesto, significa como un metal. Son similares a los metales, pero las propiedades están entre los metales y no metales. Algunos de los elementos que están considerados como metaloides serían el boro, el silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, y algunas veces verás al astato listado como uno de ellos. Depende del libro de texto que veas. Puedes ver que algunos de los elementos a lo largo de esta línea zigzag son considerados metaloides y no hay una versión oficial de cuáles elementos están considerados como metaloides. Y podrías ver diferencias ahí para algunos de estos elementos, pero en general esos son los considerados como metaloides. El silicio siendo probablemente el más famoso porque el silicio es un semiconductor. Es un metaloide, es como un metal, sí conduce electricidad, pero no tanto como un metal. Estas propiedades intermedias son algunas veces útiles. Y entonces continuamos marcando el resto de estos. Estos serían otros metales, ¿cierto? Y luego por aquí en la derecha tendremos al resto de tus no metales. El carbono es un no metal. El nitrógeno es no metal, el oxígeno es no metal, el fósforo, el azufre, y esa es solo una manera rápida de dividir la tabla periódica con algunas definiciones simples. En el siguiente video hablaremos más de la estructura electrónica y entraremos con la definición de metales de transición.
Bien, chicos, hemos estado viendo buenos días ante todos los chicos que están conectados a través del Zoom y hemos estado viendo una breve explicación acerca de nuestro tema de hoy día, ¿no? Es acerca de la tabla periódica y también vamos a hablar sobre los elementos químicos. ¿Qué? Les voy a pedir a todos, por favor, que tengan su tabla periódica en la mano, ¿ya? Porque vamos a participar. Todos vamos a participar. Vamos a ver, un momentito. Busquen por favor su tablita periódica. Ya, a ver, un minutito. Bien, chicos, ahora sí, nuevamente a los que están conectados, buenos días. Después de haber observado y haber visto este corto video, donde hay una breve explicación acerca de la tabla periódica en la cual se está describiendo, ¿no? Vamos a continuar con este tema. Vamos a ver las definiciones y también las propiedades, ¿no? De nuestra tabla periódica de los elementos químicos. A ver, chicos, guarden silencio. Gracias. Listo. En la pantalla estás observando un modelo de una tabla periódica. Imagínate cómo era la tabla periódica antes.
cómo estaba ordenada antes, ¿no? A lo que hoy día lo tienes tú en tus manos, tiene otra forma de ordenar y sobre todo tiene la facilidad de poder identificar a los elementos de acuerdo a sus características, ¿no? Cuáles son elementos metales, cuáles son los elementos no metales, cuáles son los llamados gases no, ¿no? Entonces, esto nos facilita la tabla periódica, la de hoy en día. Vamos a ver una definición sobre tabla periódica. Estás observando ya en pantalla lo que es la definición de la tabla periódica. ¿Y qué cosa es lo que dice? Es aquel esquema gráfico. Eso es la tabla periódica, es un esquema. Es un esquema gráfico donde se hayan ordenados y clasificados los elementos químicos. Y estos se van a encontrar ordenados de acuerdo a sus propiedades y a sus características. Si acabo de mencionar hace un momento acerca de los elementos que se encuentran, ¿no?, en nuestra tabla, agrupados por sus características, por sus propiedades, como el caso de los no metales, como el caso de los metales, como el caso de los gases nobles. Entonces, esto requiere, pues, una explicación, ¿no?, más clara. Listo. Veamos. Esta es una tabla periódica de los elementos químicos. Es una tabla periódica hoy en día, la tabla periódica moderna. Obviamente ahí les falta una parte de los elementos químicos en la parte inferior, ¿no? Les está faltando, pero bueno, tú tienes la tabla periódica en tus manos, entonces te vas a poder dar cuenta, ¿no? Esa es la tabla periódica. También quiero que observes que las tablas periódicas de hoy en día están con un color característico. Esos colores permiten diferenciarlos de los otros grupos de elementos, ¿no? También vas a observar en tu tabla periódica, en esta parte, donde te la voy a señalar, esta parte, aquí hay un casillero donde está representado, pues, un elemento químico, donde hay un elemento químico, y también te está indicando, ¿no?, algunas datos muy importantes que vas a encontrar en cada uno de estos elementos. Entonces, este modelo, este ejemplo de este casillero te permite identificar cada una de sus características, como por ejemplo, perdón, como por ejemplo su número atómico, sus valencias, su estado de oxidación, su peso o masa atómica, etcétera, ¿no? Entre otros datos importantes. Seguimos avanzando. También observamos, como te dije inicialmente, los colores, ¿no es cierto? Tenemos colores que van a diferenciar estos grupos de acuerdo a sus características. Tenemos esta columna del lado, estás aquí observando, lado derecho, de los gases nobles, llamados también gases raros. Tenemos esta otra parte donde están los elementos no metales, y este que está siendo resaltado de un color rojito viene a ser llamado los elementos metaloides. Ya te voy a explicar qué son. Veamos algunas propiedades físicas de la tabla periódica. Empezamos por los metales. Empezamos por los metales. Propiedades físicas, veamos. Por ejemplo, los metales. Escuchaste ahorita en el video acerca de los metales, qué cosas son los metales. Bueno, son elementos químicos, pero que presentan características propias que lo van a diferenciar de los elementos no metales, ¿no? ¿Cuáles son las características de los metales? Sabemos que los metales son sólidos, ¿sí? Son sólidos, presentan un brillo metálico característico, son buenos conductores del calor, son buenos conductores de la corriente eléctrica, se encuentran al estado sólido, a excepción de un elemento.
¿Qué elemento es el que se encuentra en estado que no es sólido? El mercurio. Muy bien. Entonces, el mercurio es el único elemento que no se encuentra en estado sólido, cuyo símbolo es Hg. Bien, ahora veamos otras propiedades físicas, pero ahora de los no metales. Veamos. El caso de los no metales no tienen un brillo. Hemos visto que los metales sí tienen un brillo característico. Los no metales no tienen brillo y por lo general son transparentes. Aquí también está la otra diferencia. Son malos conductores del calor, son malos conductores de la electricidad y pueden ser, a ver, aquí pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, como el caso del bromo, o pueden ser gaseosos, como el caso del oxígeno, ¿no? Estamos hablando de los no metales. Sigamos. Propiedades químicas. Seguimos con propiedades químicas ahora porque mencionamos las propiedades físicas. Ahora vamos a ver las propiedades químicas. Los metales presentan pocos electrones de valencia. Ustedes ya saben cuáles son los electrones. Ustedes ya saben cómo se hallan los electrones de los elementos. Eso lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, en el caso de los metales, adelante. En el caso de los metales, presenta pocos electrones de valencia, tienen la facilidad de perder electrones formando cationes. Ustedes saben que cuando un elemento pierde electrones, se forma positivamente. ¿Se acuerdan, no? Eso lo hemos estudiado en iones. Entonces, al perder electrones, entonces ellos se convierten en cation, en un ion cation. Eso es en relación a los metales. Ahora, en los no metales, la última vez, la saco. Los no metales presentan muchos electrones de valencia y tienen la facilidad de ganar electrones. Entonces, cuando un elemento gana electrones, ¿cómo se carga? Cuando gana, ¿cómo se carga? ¿Positivamente o negativamente? Pregunto al grupo que está bien atentito. Vuelvo a repetir, cuando un elemento no metal gana electrones, ¿cómo se carga? ¿Positiva o negativamente? Negativa. Negativamente. Muy bien. Anión. Anión es negativo. Anión es negativo. Muy bien el que me ha respondido aquí en el Zoom. Listo. Ahora, veamos lo que sucede con, hay un pequeño grupo que son los llamados los metaloides. Los metaloides se ubican, estamos hablando de metaloides, de elementos químicos, y son aquellos que se ubican entre un límite. Qué interesante su ubicación. Se encuentra entre el límite entre los elementos que son metales y los no metales. Ajá. ¿Y por qué los llaman metaloides? ¿Por qué no son metales o por qué no son llamados no metales? Metaloides, ¿qué significa? Que pueden actuar como elemento metálico o como elemento no metálico. De ahí viene el nombre de metaloides. Entonces, vuelvo a repetir, en el caso de los metaloides, se ubican en el límite entre los metales y no metales, presenta un comportamiento intermedio entre metales y no metales, influenciando para ello también la temperatura. Entonces, te voy a mostrar a continuación dónde se encuentran ubicados los llamados metaloides, los no metales y los metales. Ahí está en la pantalla. Estás observando entonces, fíjate bien, observa dónde se encuentran los elementos metales
donde se encuentran los, mira, ve en la pantalla. Hay más elementos metales que no metales, ¿sí? ¿Sí o no? Miren en la pantalla, a mí no me miren, miren en la pantalla. Hay más elementos metales, ¿sí o no, Estelita? Sí, Miss. Listo, muy bien, ¿no, chicos? A ver, pero los elementos metales pueden ser algunos livianos, hay otros metales que son pesados. Entonces, ¿dónde se encuentran ubicados estos elementos metales? Según nuestro esquema, lo puedes observar, ¿no? ¿Dónde se encuentran los metales livianos? Se encuentran en el grupo 1A y 2A, ¿sí? Ahí vas a encontrar los elementos livianos, metales livianos. Luego, en la parte inferior, están los elementos llamados pesados. Ahora, mira la pantalla también en el lado derecho. Se encuentran los llamados no metales. ¿Cuáles son los no metales? Los no metales son estos. Estos son los no metales. Ahí dice un no, ¿sí? Ahí dice un no. Ese no, bueno, se refiere a no metales. Esa parte en blanco es en la ubicación de los elementos no metales. Ahora, dice en la parte inferior metaloides. ¿Cuáles son los metaloides? Muy bien. Te puedes dar cuenta dónde se encuentran los metaloides. Están en el límite. Si te acabo de decir que esa parte donde dice no, que son los no metales, están acá, y en este otro extremo están todos los metales, entonces justo en la división de estos elementos, donde están los no metales y no metales, este es el límite donde se encuentran ubicados los llamados elementos metaloides, ¿no? Que actúan o tienen características semejantes tanto a los de los metales como a la de los no metales. Es decir, que pueden actuar de las dos maneras, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. ¿Cuáles son los metaloides? Está el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, está el antimonio, está el teluro, el polonio y el hasta, ¿no es cierto? Ahí están los elementos llamados metaloides. Avanzamos. Mendeleev. Hablar sobre la tabla periódica es un tema bastante amplio, bastante extenso, ¿no? Estamos tratando de hacer un pequeño resumen de este tema. ¿Quién es Mendeleev? Bueno, Mendeleev es un personaje muy conocido. Su nombre completo, bueno, su nombre es Dmitri Mendeleev. Él agrupó los elementos químicos, con propiedades similares. Quiere decir que hay elementos que tienen propiedades que son parecidas, que son propiedades similares. Entonces, Mendeleev los agrupó de esa manera, ¿no? Pero te puedes dar cuenta que los agrupó con propiedades similares y también en forma creciente al peso atómico. En forma creciente el peso atómico. Ahora, si tú observas, en la tabla periódica están ordenados en forma, a ver, miren cada uno su tabla periódica que les he dado, les he prestado. ¿Están en orden creciente también a sus pesos atómicos? No. A ver, ¿quién es el que tiene menor peso atómico? Uno. El hidrógeno, muy bien. Uno. Y de ahí va aumentando, ¿sí o no? Entonces estamos hablando en forma creciente a sus pesos atómicos. A ver, un momentito. Listo. Entonces, ¿quién fue Dmitri Mendeleev? Fue el que diseñó la primera tabla periódica. Estamos hablando de una tabla periódica, el primero en diseñar una tabla periódica. Ahora, antes a Dmitri Mendeleev hubieron otros, sí, hubieron otros que también ordenaron las tablas periódicas, pero no fue propiamente una tabla periódica, ¿no? Fue un ordenamiento, vamos a decir, o agrupación
de los elementos químicos, pero el primero en diseñar una tabla periódica fue el señor Dmitri Mendeleev. Entonces, es una pregunta importante, básica y de examen, ¿no? A ver, ahí tienes un modelo de la tabla periódica, de la primera tabla periódica, ¿no? La antigua, la tabla periódica diseñada por Dmitri Mendeleev. Y puedes observar los elementos, ¿no? Cómo se encuentran distribuidos. La que tienes en tus manos es la tabla periódica moderna. Esta es la antigua, la primera de Dmitri Mendeleev. ¿Ah? Avanzamos. Bien. Vamos a ver sobre la tabla periódica moderna, la que tienes en tus manitas. Esa tabla periódica actual fue diseñada por Alfred Werner, quien tomó como base la ley periódica de Moseley y modificó la tabla periódica de Mendeleev. ¿La modificó en qué? Bueno, por muchas razones. Las ordenó con propiedades ya no tanto que se parezcan, sino propiedades iguales. También las ordenó de acuerdo a otros elementos que también fueron surgiendo, fueron apareciendo también con el tiempo. En la tabla periódica actual, los elementos van a estar ordenados según su número atómico creciente. A ver, entonces, ¿cómo está ordenada la tabla periódica actual? Están ordenados según su número atómico. ¿Cuál es el primer elemento con el número atómico 1 en tu tabla periódica? ¿Cuál es el que está en el número 5? ¿Qué número es? 5. ¿Cuál? Muy bien. ¿Cuál está en el número 10? El neón. Muy bien, neón. Bien. ¿Cuál es el que está en el número 50? El estaño. Muy bien. Entonces, ¿te das cuenta? Están ordenados en orden creciente a su número atómico. ¿Ya? Bien. Veamos. A ver, vamos a seguir avanzando. Según su número atómico, como se encuentran ordenados de manera creciente, vamos a encontrar en nuestra tabla periódica filas. Filas. Vamos a encontrar 7 filas o periodos y en 18 columnas que constituyen los llamados grupos o familias. Vamos a encontrar a los grupos A, que son 8 columnas, y vamos a encontrar los grupos B, que también son 8 columnas. Y vamos a ir identificando eso en nuestra tabla. Bien. Seguimos. A ver. Según la cantidad de elementos presentes, tanto en los periodos, o grupos, ¿no? De periodos, van a tener una denominación. A ver, quiero que cada uno vea su tabla periódica. Yo tengo mi tabla periódica. Y quiero que me digas, en el periodo 1, a ver, Miss, ¿cuál es el periodo 1? Miren acá adelante, acá. Son aquellos elementos que nosotros lo podemos identificar o contar de manera horizontal. Por ejemplo, a ver, los que están con tabla periódica en la mano. Periodo 1. ¿Qué elementos encontramos en el periodo 1? A ver, de forma horizontal. Está el hidrógeno y el... ¿Quién está ahí? Helio. Hidrógeno y helio. A ver, estoy hablando de periodo. Periodo 1, hidrógeno así, que va a ser el otro extremo, y helio. ¿Qué elementos se encuentran en el periodo 2? Flúor y neón. ¿Estamos de acuerdo? Voy a preguntar al que está pegado por ahí moviéndose al lado de la pizarra.
¿Qué elemento se encuentra en el grupo, en el periodo 3? ¿Qué elemento se encuentra en el grupo 3? Tienen tabla en la mano, ¿no es cierto? Ahí está la tabla. A ver, ¿qué elemento se encuentra en el periodo 3? Cada uno debe traer su tabla. Yo no voy a estar presando. ¿Sí? A ver, ¿quiénes se encuentran? A ver, Estevita, lee. Periodo 3. Periodo 3. Periodo 3. 1, 2, 3. Periodo 3. ¿Qué elementos hay? Aluminio, silicio, fósforo, azufre. Muy bien, Esther. Son los elementos que se encuentran en el periodo 3. Entonces, cuando hablamos de periodos, estamos hablando de elementos que se encuentran o que están ordenados de forma horizontal. Vuelvo a repetir, periodo 1 hacia allá, periodo 2, todos los elementos, periodo 3, en este orden, de manera horizontal, 4, 5, 6. Acá hay algo interesante. En el periodo 6, ¿qué sigue, Miss? Mire acá. En el periodo 6 tenemos aquí elementos, pero de aquí se va hacia abajo. ¿Estás observando? De aquí, mire el orden en cuanto a su número atómico. De aquí, de ahí se va abajo. En el periodo 7 sucede lo mismo. Aquí tienes a los elementos de aquí hacia abajo. ¿Sí? El que está atento se va a dar cuenta. Entonces, te vas a dar cuenta que, de acuerdo a los periodos, hay algunos que tienen pocos elementos, como el caso del periodo 1. En el periodo 1, ¿cuántos elementos hay? 2. 2. Ajá. Entonces, según la cantidad, va a tener el nombre o la denominación. Entonces, el periodo 1, por tener 2 elementos, es llamado periodo muy corto, porque solamente hay 2 elementos, ¿sí? Listo. En el caso del periodo 2, ¿cuántos elementos encontramos? 8 elementos, ¿no? En el periodo 2. Acá, señorita, ¿dónde es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 periodos, recuerden que son de manera horizontal. Entonces, en el periodo 2 encontramos 8 elementos y es denominado corto, porque todavía es poquito, ¿no? Es poquito. En el periodo 3 también hay 8, también es denominado periodo corto. El número 4 tiene 18 elementos. Es largo. El 5 también tiene 18 elementos. Es llamado periodo largo. El 6, el 7 son los que tienen mayor cantidad de elementos y los elementos que van a venir a futuro, ¿no? Son considerados o llamados periodos muy largos. Estamos hablando, chicos, de periodos, ¿ya? Listo. Seguimos avanzando. Bien. Ahora, vamos a hablar de los elementos químicos por familia. Veamos. Familia de los elementos. Vamos a ver a los elementos llamados representativos. Hay elementos representativos, hay elementos que son de transición. Vamos a empezar con los elementos representativos. ¿Y por qué les llaman? Ahora vamos a ver a los elementos en columnas, en filas. Por ejemplo, en tu tabla periódica, en las tablas periódicas, en las que son las más grandecitas, ahí sí vas a encontrar ya con su número indicando, ¿no? En qué grupo es. Mira acá. Si hablamos de elementos representativos, estamos hablando de grupos. Grupos es así, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son los llamados representativos? Mira acá,
representativos son así, de arriba hacia abajo. La primera fila, 1A, 2A, y ahí me voy al otro extremo. 3A, 4A, 5A, 6A, 7, 8A. No menciono esto porque estos de aquí del centro no son llamados representativos. Tienen otros nombres llamados de transición. Entonces, vamos a empezar con los representativos. Y todos los elementos representativos están representados pues por la letra A, ¿no? Ya te dije. Te pregunto, a ver, quiero que tú me digas, ¿qué elementos son los que se encuentran en el grupo? Porque ahora hablamos de grupos y columnas 3A. A ver, 3A. ¿Qué elementos están? 3A. Muy bien. ¿Quién dijo? Mesa, creo, ¿no? Listo. Ya está. Ya, rapidito. Listo. Seguimos. A ver, ahora sí. ¿Qué elemento ya participó Mesa? ¿Qué elementos se encuentran en el grupo 4A? Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Muy bien. Ahí están los elementos del 4A. Ya te había borrado otra vez. No te autoelimites, ¿ah? Un ratito que venga alguien salió claro, ¿ya? Continuamos. Listo. Entonces, en la pantalla estás viendo. Ahí ya está identificado los elementos de los grupos 1A, 2A, 3A, pero acá hay algo interesante también. Esos elementos que están agrupados por columnas o grupos, estamos hablando de los representativos, están en ese orden. ¿Por qué? Porque tienen tienen características parecidas o similares. Entonces, al hablar de esto, estamos hablando de familia. Estamos hablando de familia. Por ejemplo, los elementos que se encuentran en la columna o grupo 1A, o sea, estos, que hacen de arriba hacia abajo, son conocidos como familia de los metales alcalinos. Son llamados metales alcalinos, son son radiactivos, y entre ellos está pues el hidrógeno, el litio, el sodio, etcétera, ¿no? Todos los que están en la columna o grupo 1A, llamados metales alcalinos. En el 2A, señorita, ¿cuál es el 2A? Es este. Si este es el 1, este es el 2A. Miren todos su tabla periódica, por favor. Los elementos que se encuentran en la columna o grupo 2A son llamados metales alcalinos tercos, ¿no? Y ahí está el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, etc. 3A, los que se encuentran en la columna 3A, mira acá, fácil para que te acuerdes. Este es 3A. ¿Cuál es el primer elemento? Boro. Boro, muy bien. Entonces, cuando hablamos del 3A, estamos hablando de los boroides. Ahí dice boroides o llamados tercos. Entonces, ya te está avisando el nombrecito que todos estos son familia. Boroides, ¿no? Hacia abajo. En la cabeza está el boro. Lo mismo sucede con el grupo. Lo mismo sucede con el grupo 4A, que tienes a la cabeza al carbón, ¿no? Son los carbonoides. En el 5A son los nitrogenados o nitrogenoides, también como se les conoce. En el 6A están los anfígenos o calcógenos. En el 7A los halógenos. Y en el 8A, salud por ahí.
Y en el 8A se encuentran los llamados gases dobles, gases raros, etc. Bien, vamos a ver. Ahora los elementos de transición. Miss, ¿dónde se encuentran los elementos de transición? Aquí en el centro. Estos son los elementos de transición. ¿Ya? Recuerda, los elementos de transición están en el centro de los elementos representativos, que son las A. Estos de aquí son los grupos B, ¿sí? Grupos B o elementos de transición. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de transición? A ver, alguien que me diga, ¿cuáles son los elementos de transición mirando tu tabla periódica? Que se encuentran en el 1B, en el 1B. Cobre. ¿Cuál? Cobre. ¿Qué más? Ahí está, ahí está. Cobre, plata y oro. Muy bien. Esos, rapidito ahí. Esos son los elementos de transición. Los que están indicados por números y la letra B. B mayúscula. ¿Sí? 1B. ¿Cuáles son los 2B? Señorita, seguro que el uno que está contando desde acá. Mire, por acá me dirán, este es 1B, 2. No, 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 no. El 1B empieza desde por acá. 1B, 2B, 3B, 4B, 5, 6, 7. Y hay 3 columnas que son 8B. ¿Ya? 8B. En esta tabla no la tienes, es una tabla muy simple, no la tienes. En las otras tablas sí está indicada. Avanzamos. Y el nombre de las familias. Del 1B es la familia del cobre, el 2B, familia del zinc, también llamados elementos puente. En el 3B está la familia del escandio, 4B, la familia del titanio, 5B del vanadio, 6B del cromo, 7B, oye, hay un lapso, está del manganeso y el 8B, los elementos ferromagnéticos, que son la familia del hierro, del cobre y del níquel. Ahora sí, ahí tienes la tabla periódica completa, ¿ya? Muy bien, ahora cada uno con su tabla en la mano me va a ayudar a responder las preguntitas que son muy sencillas. Y voy a tomar en cuenta su participación, ¿ya? Listo. En orden, por favor. Si ya uno está hablando, el otro se calla y no me esté discutiendo y diciendo, ni yo fui primero, yo fui. Eso es no ser honesto. Todos van a tener derecho a participar, chicos. Muy bien. Listo. Observa la tabla periódica. Bueno, lo voy a dejar ahí por si acaso y voy a preguntar. Vamos practicando, a ver. ¿Qué elemento? Quiero que me digas el nombre del elemento. Los que tienen tabla, los que pueden, por favor, visualizar la que está en la pantalla, ¿no? No sé si se logra ver los numeritos porque son muy pequeños. ¿Qué elemento es el que se encuentra en el periodo 5? En el periodo 5 y grupo 5A. Que se encuentre en el periodo 5 y en la columna o grupo 5A. Antimonio. Muy bien. ¿Ah? Sonyu, no te reconocí, Sonyu. Muy bien, mi Sonyu. Sonyu. Esto es química. No te autoelimines, hijo, ¿ah? Tranquilito. Ya. Sí, que responda a mí, ¡Cállate! Bien, seguimos
A ver. ¿Qué elemento es el que se encuentra en el periodo? A ver, te voy a decir una facilita. Que está en el periodo 3, grupo 6A. Periodo 3. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo primero? Mesa, muy bien. Otro punto para mí. Muy bien, chicos. Así. Mi compañero no entiende. No, sí, Mira acá. estos son periodos. Periodos son estos. Periodo 1, así. Periodo 2, estos se Y ven, estos son grupos. etc. De arriba hacia abajo son los grupos o columnas. ¿Sí? Entonces yo te digo acá, ¿qué elemento es el que está en el periodo 6 y está en la columna 3A? Ay, como que encajas, ¿no? Muy bien, una más y después hacemos unos ejercicios en pantalla. A ver, chicos. ¿Qué elemento se encuentra? A ver. ¿Qué elemento se encuentra a ver. ¿Qué elemento se encuentra en el periodo 4 y 5B? Columna 5B. Muy bien, otros coma y por ahí creo que también se evita, ¿no? Ya apareció. Sí. A ver, ¿sí? No es el otro. A ver, una más. A ver. Voy a sacar la pantalla, así que voy a colocar los ejercicios. A ver, uno más chico, ¿ya? ¿Qué elemento es el que se encuentra en el... Te puedo decir al revés, igualito esa. Te puedo decir primero el grupo y después el periodo. Ya vamos a complicarte un poquito. ¿Qué elemento es el que se encuentra en el grupo 7A, periodo 5? 7A, periodo 5. Muy bien, mi amor. ¿Nombre? ¿Tú eres Adriano qué? Vega, ¿no? Fernando. Listo. Ellos. A ver. Un ratito. ¿Qué? Vamos a la pantalla, chicos. A ver. Listo. A ver. La A. Resuelva la letra A. A ver, ¿quién es el primero que me va a decir la A? ¿Dónde se encuentra? El periodo y grupo. Periodo 6, grupo. No. Oh, no existe 9. 8. 8B. Listo. Ya, por ahí estaba estaba entre los dos. Tiene que ser uno solo completo. Listo. A ver, letra B. Letra B, ya está el periodo 7. ¿En qué grupo está? Muy bien. ¿Quién fue, Vera? No, uno nomás. De la verdad, uno, el primero. Listo. Avanzamos. Un ratito, quiero ver la hora. Todavía tenemos tiempo. A ver. A ver. ¿Quién me dijo 5A? Ya, ahora sí son yo. Vamos a dejar a los que no tienen. Muy bien. A ver, los demás. Fran. Bromo. Bromo. A ver,
¿En qué grupo está el bromo? A ver, los que tienen tabla rápido. Fíjate, mira. El bromo está acá. Aquí, mira. Aquí está el bromo. Mira. Ya. Arribita. ¿En qué? El periodo ya te dice. Está en el 4. Acá está el bromo. ¿En qué periodo, en qué grupo está? ¿Qué número dice arriba? 17 es 7. ¿Ya? Es 7A. Porque recuerda, mira, estos son A. Son A. 17 o 7A. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Ya está. Ahora, el magnesio. A ver, otro. 2. ¿Quién me está respondiendo? Ya. ¿Qué más? Periodo 3. ¿Y yo por qué he puesto 3 acá? Oh, me confundí. Acá es 2, ¿ya? Ya, ahí es 2A por si acaso. Hay un error de imprenta. ¿En qué grupo está? 2A. ¿Ya? 2A. No sé, no tengo el mouse para corregir acá. Ya se fue. Ya fue. Listo. El siguiente elemento. A ver. Me dice periodo 6. 5B. Muy bien. Conju. A ver. No veo participar a los demás. Les he dado una tabla. Yo no participo. El que no tiene tabla, compartan la tabla, por favor. Por atrás. Las niñas, los niños. Bien. A ver, el siguiente es un elemento incógnita. Elemento incógnita, a ver. ¿Dónde está? Periodo 4, me dice, vamos a ver, y muy bien. Acá tiene que estar, ¿eh? Exacto. No es nada complicado. Espera. A ver. Siguiente. A ver, me van a decir si eso es verdadero o falso. Puede haber. A ver, ¿qué me dicen? El aluminio se encuentra en el grupo 3A y periodo 3. Sí, verdadero. Verdadero. Muy bien. Bromo. 7A es por si acaso. 7A, periodo 4. 7A en el 4. ¿Qué pasó? El bromo. Aquí está el bromo. Es el periodo 4, 7A. Un ratito, estoy explicando la B. ¿Ya? Estoy explicando la B. Está en el periodo 4 y en el 7A. Listo. El otro elemento, el itrio, falso. Falso, muy bien. Listo. Siguiente. A ver. ¿Quién diseñó la actual tabla periódica? La actual. ¿Qué? Neuland, pues, de las octavas de Neuland. Esa es otra cosa. Werner. A ver, menciona un metal. ¿Cuál de ellos es el metal? No. Metal. ¿Cuál de ellos es el metal? A ver, chicos. Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿Sodio? Es mercurio, César. Muy bien. Oh, ya se me pasó por acá. A ver.
Muy bien. Titán, ¿no? Sí, sí. Anda, anda al baño. Muy bien, César. Ahora dice, mira la pregunta, menciona un metal y un no metal. ¿Cuál es? Metal y no metal. No te preocupes de salón. A ver, un metal y no metal. Me dicen por ahí la C. La E. A ver. ¿Cuál? Muy bien. Muy bien, Sonju. Muy bien, Sonju. Listo. Avanzamos. A ver. Tienen tabla en la mano, así que úsenla. Mencione un metal. El metal, por aquí me dicen que es carbono. Estamos en la 1, mi amor. ¿Cuál es el metal? ¿Cuál es el metal? ¿Cuál? La E. Muy bien. La E. ¿Qué elemento es? El potasio, ¿no? Muy bien. Es un elemento metal. Mencione un no metal. Muy bien. Muy bien. Azufre. La 3. Mencione un metal y no metal. Vamos, chicos. Mencione un metal y no metal. Vamos. La D. Bien. Muy bien, Mesa, ¿no? Listo. Mesa está participando muy bien. A ver. Vamos a ver. Aquí ahora. Son alcalinos porque pertenecen al grupo. Muy bien. Listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, hijo. Selena. Seguimos. Diga en qué periodo y grupo está el hidrógeno. Periodo 1 y 1A. ¿Es la letra D? Perfecto. ¿Salta o no sale? Ahí está. La 2. Ubique al flúor. Muy bien, ya me lo dijeron por acá 2 niños. 2, 7A. Muy bien, por acá está Vera y está también Mesa que está participando muy bien. ¿Está tirando papelitos? ¿Ah? Listo, avanzamos. Ya, bueno, ya lo encontré. Ubique al cloro. Ubique al cloro. ¿Dónde está el cloro? Periodo 3, 7A. Ahí está. Muy bien, los 2 chicos están trabajando muy bien. A ver, seguimos avanzando. Tenemos un par de minutitos que nos quedan. A ver, los que están en pantalla también pueden, están en el Zoom, pueden participar, chicos. A ver, el siguiente, ubique. Número 1, ubique. ¿Dónde? Iba, 4. Miss, iba. A ver, veamos. 4, Iba. 4A. Muy bien. 4, 4A. Listo. Siguiente. Si un elemento, a ver, si un elemento del segundo periodo y grupo 5A
se trata del segundo periodo y grupo. Vamos a ver. Litio, Miss, litio. Ahí está, muy bien. Nitrógeno. Está hablando del segundo periodo individual. Segundo, 1, 2. Segundo periodo, así son y el 5. El 5A, nitrógeno. Ya estamos acabando, mi amor. Vamos al otro. Si un elemento de tercer periodo y grupo 3A se trata de... Perfecto. Muy bien, Mesa y Vera. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, están ahorita en su tiempo de receso. Les doy 10 minutitos, ¿ya? Muy bien. Continuamos con química, por favor. Continuamos con química. ¿Ya? Tranquilos. Ya regresamos. 10 minutitos.